Se acabaron los tamales. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 14. Amén. Hechos capítulo 14. Seguimos en la serie de Hechos. Hoy vamos a estudiar a Pablo o los apóstoles, Pablo y Bernabé en Iconio. Amén, hermanos. Hechos capítulo 14. Es una gran bendición terminar este año predicando la palabra. Es un privilegio enorme poder estar aquí con ustedes predicando el glorioso evangelio de Jesucristo. El problema es que los hondureños para este tiempo, en Navidad, papadito, se abren las válvulas. Amén. El borracho se hace más borracho, se prepara, vende gallinas, vende el caballo, el burro, la mujer para comprar guaro. Amén. Pero bendito sea la misericordia del Señor que nos alcanzó y nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Y a su nombre. Leemos entonces la palabra de nuestro Padre Celestial en Hechos capítulo 14, versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor así: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Oremos. Padre nuestro, nuevamente, Señor, te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, que usted pueda mandar el mensaje, Señor, que usted me use en esta mañana. Que el mensaje, Señor, caiga en buena tierra, Padre. Que usted me dé su gracia, que usted respalde su palabra, Señor, por los méritos que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Domingo pasado estudiamos cómo ellos habían salido de Antioquía. Se había puesto el gran problema en esta gran ciudad. Ahora el apóstol Bernabé y Pablo llegan, y la Biblia nos registra en el versículo 1 y en el versículo 7 lo que debe de hacer los hombres de Dios cuando los corren de cualquier lugar. Escuchamos que ellos se sacudieron los pies, dejando allí todo, dejando a las almas que se habían convertido, dejando probablemente a alguien para que siguiera predicando la palabra. Pero dice que la mayor parte de gente no quisieron escuchar el evangelio. Ellos, sin tanto wiri, sin tanto drama, se sacudieron los pies tal como lo había enseñado Jesucristo, que los hogares que no quisieran escuchar el evangelio de Jesucristo, nada más se sacudieran los pies y salieran a otro lugar. Hoy la Biblia nos registra específicamente que el apóstol Pablo y Bernabé, llegando a esta ciudad, lo primero que hicieron fue predicar la palabra. Amén. O sea, ellos no se detuvieron, no salieron resentidos. Amén. No salieron resentidos, no salieron tristes, no salieron llorando, no iban renegando en el camino. Cuando llegaron a la ciudad no empezaron a ver si habían casas bonitas, si habían casas feas, si los judíos eran amables o los griegos eran más amables o menos amables. Ellos no tuvieron la intención de llegar a decirle: de aquella ciudad nos quisieron, mire, tal vez ustedes no reciben porque ustedes son más nice, ustedes son judíos, más estudiados, más ricos o mejores. No. Ellos no llegaron con esa intención de que fueran recibidos o no fueran recibidos. Su misión era predicar la palabra del Señor tal como lo había ordenado el mismo Jesucristo. En otras palabras, pues, nosotros cuando nos corren, se nos cierra una reunión, o mejor dicho, o cuando nos comemos una reunión, no debemos de sentarnos y decir: hermano, ¿y usted por qué no predica? Hermano, ¿no ve que me cerraron la reunión allá? Es que viera esos hermanos, ellos son duros.
no querían venir a la iglesia, ya se habían convertido en domingueros y yo les prediqué un día y se enojaron y me cerraron la reunión. Y solo por eso uno predica. Sí, hermanos, que mire, es que los hermanos de la iglesia Benecer ya no quieren abrir sus reuniones. No debemos de pensar, hermano, ¿y usted por qué no abre su reunión? Ay, es que viera que esa hermanita que me mandaron. Porque las hermanitas son un poquito más, hablan más que nosotros. Es nada más como un centímetro. Que viera esa hermana que me mandaron, ¿cómo habla usted? Parece Lora. Desde que se topa, telele, y para que vos tengas suficiente con la que tengo aquí en la casa y escuchar otra, es cosa seria. No. Dice la Biblia que llegaron ahí a esa ciudad y comenzaron a predicar. Ahora, la palabra que me encanta también es que dice que llegaron juntos. Juntos, papá. Amén. Juntos, así como los líderes y los supervisores del distrito 4. Juntos como los anfitriones del distrito 4. Amén. Que siempre andan en todos los negocios del Padre Celestial. Juntos. Como los de la zona 3, que todo el tiempo están trabajando en la iglesia del Señor. ¿Cómo? Juntos. Como los de la zona 1, que todo el tiempo están trabajando. Juntos. Como los de la zona, ¿cuál? La 3. La 3 de la teniente coronel. Amén. Que todo el tiempo están trabajando juntos. Amén. En otras palabras, ni Bernabé ni Pablo le recriminaba uno al otro diciendo, es que ese mensaje que te tiraste, Pablo, es que vos sos bien grosero, Pablo. No. Y todo el tiempo, más con esa maña que tenés de gritar a la gente, que parece que cuando estás hablando estás insultando a la gente, bravo. No, el otro, no. Es que vos fuiste aquel garrotazo que le tiraste a aquel hermano. Eso no tenías que decirle al alcalde. ¿Cómo le vas a decir al alcalde eso y eso? No. Ellos no estaban en ese problema. No, ellos sabían que la Biblia dice que los había mandado de 2 en 2. Amén. Y que una cuerda de 2 o 3 hebras no se rompe fácilmente. Y que lo mejor de la iglesia es que la iglesia debe estar todo el tiempo unida. En unidad. Amén. Y eso es lo más difícil. Un grupo tan grande, un grupo pequeño o grande, es muy difícil. Máximo aquí en este país. Que el supervisor es mexicano. Y si es del DF, papadito, le tienen miedo porque, a ver, y si es salvadoreño del FMLN, Dios santo, Jesús, María, José. Amén. Y si es catracho y cachureco, peor por ahí. Ábrale la puerta, eche el agua bendita y salga a la carrera. No. Aquí es más difícil porque somos de diferentes culturas y es muy difícil llegar a un acuerdo entre todas las mentes brillantes que el Señor ha alcanzado. Santo. Es bien difícil llegar a un acuerdo, hermano. Mire, ¿qué vamos a hacer? Hermano, ¿por qué no hacemos esto y esto y esto? No, eso no, hermano. Es que mire, yo cuando estaba en mi país nunca hicimos eso. Aquí en Estados Unidos donde se celebra la Navidad, pero allá no se celebra la Navidad, por lo tanto no vamos a celebrar Navidad. Y el otro dice, no, hermano, es que yo en Guatemala, esos chapines, vos, sí, hombre, no, allá en Guatemala nunca hicimos eso. Entonces es más difícil porque somos de diferentes culturas, somos de diferente educación y para llegar a un acuerdo con toda la mara es un gran problema. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que un Padre nos ha rescatado, un Hijo nos ha salvado y el Espíritu Santo nos ha hecho uno. Uno. Dice, Padre, que sean uno como tú y yo. Amén. Independientemente de lo que pase, si eso no es nuestra misión, es probablemente que tengamos ideas afuera, pero cuando se trata del Evangelio, vamos a trabajar. Amén. Cuando yo les decía a los hermanos, al hermano Milo le toca el desayuno el domingo, hermano Milo, nada más ya sabe qué tiene que hacer. Sí, hermano Carlos, ¿qué tiene que hacer? Con todo, papá. Hermano Ronnie le toca el desayuno, ¿cómo tiene que hacer? Con todo. Le toca la vigilia, con todo. Vamos a dejar el cuero allí. Vamos a servir con todo. Como el pastor nos ha enseñado, hasta que se nos caiga el pelo sirviendo en la obra del Señor. Que nos corrieron de allá, no importa. Que no les gustó el desayuno a los hermanos, no importa. Que sí les gustó, aleluya. De todas maneras, nuestra misión es servir a Cristo. Fíjense que apenas el domingo
me mandaron un mensaje que querían que fuera a predicar a un funeral. Y cuando me mandaron un mensaje que tenía que ir a predicar a ese funeral, me persigné, papá. Dije yo, ahí está el coronavirus. Entonces dije, no, pues vamos a mandar les dije, estoy trabajando en Denton, allá por el 77. Marisol la mandaron para Flower Mauer el martes. Entonces tuvimos que mandar a AXA a donde una hermanita que nos la cuida. Y dije, no la voy a hacer. Le hablé a todos los comandos que tenemos ahí, hermano. Fíjense que está esta posibilidad, no quiere ir. No, hermano, es que la mujer no me deja. Hermano, mire, no, es que estoy trabajando. Hermano, no, es que acabo de poner un negocio de venta de tacos. No. Después de que llamé y pregunté y me dijeron que no, me vino a la mente y me dijeron, me dijeron, compita, es que el asunto es con usted, no es con nosotros. ¿A quién lo llamaron? ¿A quién llamaron? ¿Llamaron a fulano, a sutano? No. ¿Llamaron al hermano Víctor para que fuera? ¿Llamaron al hermano Iván? ¿Al hermano Milo? ¿Al hermano Ronnie? ¿Al hermano Juan Pablo? ¿Al hermano Danilo Díaz? ¿Al hermano Emanuel Pérez? ¿A quién llamaron? ¿Al hermano Martín? No, llamaron a un tal Carlos Fasquel, Catracho. Entonces, ¿por qué yo estaba cometiendo el error de querer mandar al hermano Norland Rodríguez? ¿Para qué voy a mandar la bendición, la orden que me han dado de ir a predicar a un funeral? No, así sí que es bonito ser pastor, mandando a la demás mara. Así que después de que pregunté, me vino la regañada. ¿Por qué? Porque la orden era para mí, papá. Es fácil ser ministro, es fácil ser pastor, es fácil. Amén. Ser pastor de nada más de tener ahí el diploma y la foto, porque para las fotos, papadito, ya nos dijeron que no nos tomamos fotos el jueves, la mara tomándose fotos por todos lados ahí. Y después dice, no, es que con COVID, pero no se ande tomando fotos, hombre. Y se pega, dándole el pico ahí. No, hombre, calmado, papadito. Entonces, para eso somos buenos, pero para hacer la voluntad y cumplir con el llamado que hemos recibido, ahí sí no. Entonces, ¿qué tuve que hacer, hermano? No, hermano, ¿sabe qué? Toda la mara y eso fue de Dios, que me dijeron que no, porque la obligación, el llamado era para Carlos Pasquel. ¿Sabe qué pasó? Se me complicó todo, papá. Todo, el enemigo se me hizo tanto y llegué tarde, algo que el pastor, si hubiera estado el pastor ahí, Dios mío, casi lo vi al pastor rascándose en la cabeza cuando llegué tarde. Amén. Llegué a predicar la palabra y salí de ahí, hermano. Un hondureño de 40 años se le reventó el hígado de tanto tomar. ¿Cómo ve usted? 40 años, papá. Se murió el muchacho. Lo encontraron en la cama lleno de sangre con los pedazos del hígado ahí. Entonces la reflexión fue, imagínense la mamá de este muchacho, ¿cómo va a estar? ¿Usted cree que va a comer tamales esta señora? ¿Va a disfrutar la Navidad esta señora? Solo porque el hijo no quiso hacer caso. Ahora, pero eso está bien. Pero venía en el carro pensando, qué bueno es Dios. Que yo era peor que este. Y a mí me dio una oportunidad. Y a su nombre. No somos mejores ni peores que este. Amén. Sino que por la soberana, porque dice la Biblia que este no es del que corre, ni del que quiere, sino del que Él tiene misericordia. Amén, hermano. Entonces, ellos salen juntos a predicar la palabra. Juntos, hermano. Los mandó de dos en dos. Y dice la Biblia que lo primero que hicieron, que hablaron de tal manera que creyó una gran cantidad de personas. Amén. No dice que se estaban contradiciendo el uno con el otro. Dice, y hablaron de tal manera que muchos griegos y muchos judíos creyeron en Jesucristo, creyeron en el Evangelio. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado a los líderes o en la reunión cuando uno está predicando, siempre hay, por lo menos hay veces que la mujer le contradice a usted. O los hijos, o los hermanos que están ahí. No, hermano, eso no es así. Eso no es así. No, eso no lo estoy predicando. No, es que eso no. Dice la Biblia que estaban ellos bien
unidos. Amén. Si el apóstol Pablo decía esto, el otro decía amén. Amén. Y por eso es que la Biblia dice que hablaron de tal manera que muchos creyeron en el evangelio. Amén. ¿Qué forma? O sea, dice, estaba estudiando que dice que cada vez que ellos llegaban a una ciudad y salían corriendo porque no los querían, parecía que ellos se iban perfeccionando en la gracia. Ellos se iban aumentando todo de tal manera que iban aprendiendo a cómo hablar. Dios los usaba, Dios los bendecía de esta manera que la gente venía a los pies de Cristo de una manera terrible. Era una gran multitud de griegos y judíos. Esto también es importante porque dice que en los mensajes anteriores solo el apóstol llegaba con los judíos, y los judíos no lo querían, se iba con los griegos. Hoy no, hoy va a los dos a predicarle la palabra. Entonces es más todavía mejor. A ver, es más mejor porque dice, hablaron de tal manera. ¿Cómo de que de tal manera? De tal manera que el apóstol, ellos fluía el amor de Jesucristo. A ver, no les decía como el de nosotros que les decía que era de chancho. Imagínense cómo se va a convertir la gente así. Cara de perro, le dicen. ¿Cómo se va a convertir la gente así? No. Estos les hablaban con amor, les hablaban con la gracia de Jesucristo. Por lo tanto, creyeron muchas personas en ese día. Amén. Pero nosotros creemos que el enemigo que el Señor lo reprende en esta mañana, se va de vacaciones a Hawái. ¿Sí? Nosotros creemos, ni cuenta se va al enemigo que vamos a predicar. Dice que inmediatamente se levantó un grupo. Oiga como la palabra que usan, hermanos. Excitaron y empezaron a mover todo para que se levantara una gran oposición, hermano. Una gran oposición en contra de los apóstoles. ¿Por qué? Porque, hermano, bien decía mi mamá, a nadie le gusta ver ojo bonito en cara fea. ¿Qué daño le hacemos nosotros de predicar la palabra a los demás? ¿Qué daño se le hace a la gente? A ver, ¿qué daño se le hace a la gente? Si no quieren escuchar, no les gusta el evangelio, ¿por qué no se van? Dice la Biblia que cuando Jesucristo llegó a Gadaria, ¿se acuerda de quién estaba en Gadaria? ¿Se acuerda quién estaba en Gadaria? El endemoniado que tenía legiones. Amén. Dice que cuando llegan los habitantes de Gadaria y le preguntaron qué había pasado y vieron al endemoniado que andaba desnudo y que vivía en el cementerio, en su cabal juicio, a los pies de Jesús, vinieron y le dijeron a Jesucristo: vete, no te queremos aquí. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 8:38 para que vean ustedes qué fue lo que pasó exactamente ahí. Lucas 8:38. ¿Lo tienen, hermano? Lucas 8:38. ¿Lo tienen, hermano? ¿Cómo dice, hermano? El hombre de que había salido, los demonios le rogaban que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: Versículo 37. Versículo 37. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. y Regresemos al 37, dice: entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos. ¿Cómo ven? No fue que le pidieron una vez, hermano. Le han dicho a usted, hermano, mire, por favor, hermano, ya no me hable más de su Cristo. ¿Le han dicho a usted eso? En serio, hermano, no quiere perder mi amistad. Por favor, ya no me hable más de su Cristo. Es que, ¿sabe qué? Nací católico y católico me muero. Si le han dicho eso a usted, le han rogado, hermano, por favor, ya no me hable más de Cristo. Ya no quiero escuchar más de su religión. Ya no quiero, no más. Si quiere mantener mi amistad, no me hable. Para la próxima que me hable, lo despido, porque ya me tiene hasta aquí. Que Cristo. Y a su nombre. Hermano,
le rogaron a Jesús. Ahora, ¿usted cree que Jesucristo se tiró al suelo y hizo su pancho? ¿Usted cree que Jesucristo le dijo, no, por favor, nada más denme 5 minutos y le voy a explicar la doctrina de la Trinidad? 5 minutos. No, miren, de allá en Israel no me quieren. Vengo a ganar y ustedes también me están corriendo. No, por favor, sean nice con la gente, hombre. No ande haciendo eso, corriendo la gente. No, dice, inmediatamente se dio la vuelta y se fue. Dice, y como había pasado él un lago, dice que al otro lado lo estaba esperando una gran multitud de personas que querían escucharlo. Entonces, hoy nos corren de aquí, allá hay gente que quiere el evangelio. Amén. Entonces, no importa que nos corran, más. Si no lo han corrido, es que hay un problema. Amén. Si no lo han corrido todavía, es que ahí hay un problema, papelito. Quiere decir que usted la toca con la mara. Queda bien con la mara. No trate de quedar bien con la gente. Quede bien con Dios y a su nombre. Hay poder en Jesús. Entonces, es normal. El apóstol Pablo y Bernabé ya sabían. Ellos ya estaban curados. Ellos no tenían ningún problema con eso que los corrieron. Que los corrían. ¿Por qué? Porque ya sabían que la gente actúa de esa manera. Pero la Biblia dice, pero ellos confiaban en el Señor. Hermano, es extraordinario porque el apóstol Pablo, un hombre estudiado, no confiaba en su intelecto. No confiaba en su capacidad intelectual que tenía para trabajar o para hablar. Amén. Él no tenía su confianza. Dice la Biblia, bendito el varón que confía en Jehová. Pero los que confían, esperan en Jehová, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Y a su nombre. Amén. Vamos a leer a Jeremías 17:7. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Isaías 26:13 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Proverbios 3:5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, que es básicamente en muchas ocasiones el error que nosotros cometemos. Cuando venimos al evangelio, nosotros creemos que es por es que nosotros decimos, es que yo soy chiva, yo soy listo, yo soy coco. A mí, ¿quién me va a ganar a mí? ¿Quién me va a contar a mí a usted? Amén. Nosotros creemos que es por nuestro intelecto. Amén. Amén. Y no. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y el apóstol Pablo y Bernabé saben que sin la gracia del Señor, sin el amor de Dios, no hay nada. No hay nada. De tal manera que más adelante dice que unos magos le pidieron que le vendiera, ¿se acuerdan? Que estos magos le pidieron que le vendieran el don. Amén. Y dice que andaban predicando ellos y que fueron a sacar un endemoniado y que el endemoniado les ha pegado una gran cachimbiada, que fueron desnudos corriendo. Amén. Porque ellos no tenían la gracia de Dios. Amén. Esto no se trata de la capacidad intelectual, sino es que si no tenemos la gracia del Señor, hay un gran problema. Y a su nombre, la palabra de la gracia, la palabra de gracia, esto es lo mejor. Siempre el pastor nos está hablando, siempre es tan importante nuestro estudio de la palabra. Yo pienso que ese es el problema de nosotros, que no estudiamos la Biblia. La palabra. Ellos están sumamente convencidos de la palabra. El apóstol Pablo se topaba desde Génesis y salió Adán con Eva y que Sed y que no sé qué y que Noé y que Jacob y que esto y pum y les daba toda la palabra. El apóstol Pedro igual, Esteban igual. Entonces nosotros terminamos hablando del Real Madrid, hablando de Biden y Donald Trump, hablando no. El hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que tener mucho conocimiento de la palabra, porque solo la palabra es la que da vida. La palabra es la que da vida. Amén. Y nosotros tenemos que tener conciencia de eso, que si queremos
queremos avanzar en el Evangelio, tenemos que tener la palabra de Dios. Dice Romanos 1:16. ¿Quién se sabe Romanos 1:16? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, porque no me avergüenzo de la palabra. No nos avergoncemos, no tengamos en poco quedar bien con fulano o sutano. Predique la palabra a tiempo y afuera de tiempo, y a su nombre, porque a eso hemos sido mandados, a predicar la palabra. Amén. Use las redes sociales, use todo, amén, para predicar la palabra. De lo contrario no vamos a estar haciendo nada aquí. Amén. Hermano, ya hemos pasado esta pandemia y ahora dicen que viene otra, imagínense. Pero dice, pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. Así que no hay problema. Si usted y yo confiamos en el Señor, usted siga adelante, no se detenga, manténgase como viendo al invisible. Amén, hermanos. Por último, hermano, la división es un gran problema. Dice que la Mara, imagínense, estos a lo mejor vieron, es probable que vieron que Bernabé y Pablo, ellos estaban bien metidos en las cosas de Dios. Entonces vinieron los malos, papá. Miren qué terrible, judíos y griegos. Tal vez eran enemigos, pero ahora vienen y logran un acuerdo. ¿Cuál era el acuerdo? Sacar a los apóstoles de allí. Y nosotros matándonos con la gente. ¿Cómo ves? Enojado con el hermano Danilo. ¿Dónde están los pastores de la zona? ¿Dónde está el hermano Martín, el hermano Milo, hermano Juan Pablo, el hermano Ronnie, el pastor de la zona 5? ¿Dónde está? ¿Se fijan? Nosotros metidos en que si vino, no vino, que eso y que lo otro. No. Los malos se juntan para hacer el mal y nosotros no nos juntamos para hacer el bien. Ahorita acaba de pasar, siempre hacíamos los grandes eventos. Amén. Yo sé que probablemente algún pastor de zona debe estar y estuvo muy alegre por lo menos desde 10 días, no descansamos. Ahorita vamos a descansar ese gran problema de las mesas, que la comida, que las servilletas, que los arreglos florales, que la foto, y Dios mío, y que hay que esto y que lo otro, y que la chicharra con yuca, y que la pozole, y que el mole, y que los frijoles, tanto asunto. Se descansó sin querer queriendo, dijo el chavo. Amén. Muchos hasta ahorita que tiraron cohetes dijeron, esta va porque no hicimos nada en este mes de diciembre. Amén, descansamos. Pero yo creo que es justo que la iglesia del Señor debe estar totalmente, todo el tiempo trabajando en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a acostumbrar. Nos acomodamos. Se acomoda la gente, en serio. Dice que estos se unieron, se acomodaron para pelear contra el Dios vivo, para pelear contra el Evangelio. O sea, ¿por qué si a ellos no les gustaba? Dijeron, no, pues, mire, ¿sabe qué? Yo respeto lo suyo, a mí no me gusta lo que usted predica, yo aquí me quedo. No, pero ellos dicen que excitaron, hermanos. Los judíos convencieron a los griegos. No, ¿saben qué? Alisten machete, piedra, tomate, pistola, todo, porque hoy los vamos a sacar a estos de aquí. Amén. Imagínense, hermano, ninguna nación, ningún pueblo, ningún hombre que ha peleado con Dios lo ha contado. Solo nosotros. ¿Usted amaba el Evangelio antes? ¿Usted era de los que cuando llegaban los aleluyas les abría la puerta? ¿O usted puso su rótulo ahí, este hogar es católico? Aquí no se aceptan propagandas. ¿Cómo dicen? Aquí no se aceptan propagandas protestantes. Oiga bien, ¿lo puso usted en su casa? Amén. O era así como estos que buscaban el mal de los cristianos. Dadas sean las gracias al Señor que no nos pagó conforme a nuestras maldades, sino que fue digno, fue misericordioso y no nos consumió con su ira. Yo tenía una vecina ahí en mi colonia digna. Esta digna ponía unas alabanzas en aquel tiempo. Yo estaba cipote, Paola Marino. Sigue adelante. ¿Se acuerdan? En ese tiempo Paola, cuando estaba niña. Amén. Mi hermano
Se llama meme, pero de cariño le decimos el sapo. Así que el sapo y yo bailamos punta ahí con las alabanzas de Paola y Marino. Amén. Así que ¿quién ha venido a pagar los platos rotos? Yo. Amén, porque yo me burlé. ¿Acaso usted nunca se burló de los cristianos? ¿Sí o no? Amén. Nos burlamos del evangelio, nos opusimos al evangelio, no creíamos en el evangelio, nos reíamos de los aleluya. Amén. Pero dadas gracias a Dios que no nos tomó en cuenta esa maldad, sino que venimos a su redil por su gran misericordia. Amén, hermanos. Entonces, la Biblia dice en Lucas 12:51. Abremos nuestras Biblias en 12:51. Lucas 12:51. ¿Lo tienen, hermanos? Lucas 12:51. Jesucristo no ha venido a traer paz a los hogares. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Oiga, ¿cómo está la pasada ahí? ¿Pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, oiga, de aquí en adelante, 5 de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, pues es casi siempre, y la nuera contra la suegra. Eso es titularísimo. Pero dice que ha venido, no ha venido a traer paz. Amén. Miren, nuestros hijos de 13, 15, 16 años todavía los traemos a la iglesia. Yo lo quiero ver. Amén. Ya después, es raro, solo la hermana y otros hermanitos que logran traer a sus hijos y que vienen contentos. Yo conozco unos papaitos, aplauden, están con la gran cara, aplauden. Amén. Vamos a la iglesia. Vamos, y es ahorita, papá. Ahorita. Espérese que ya cuando se enamoren, esto feo y estas feas, porque para ellos sí son buenos para enamorarse. Como que fueran catrachos, son grandes enamorados los catrachos, papadito. Es un gran problema. Entonces, nuestros hijos, amén, no quieren venir, se rehúsan a venir. Todavía los traemos, amén. Y dice la Biblia, dice Jesucristo, hermano. Jesucristo lo está diciendo, que no ha venido a traer paz a los hogares, sino disensión, división, hermano. Amén. Y viene el enemigo, causa una gran polémica en esta ciudad de Iconio. Amén. Se empiezan a unir griegos y judíos. ¿Para qué? Para hacerle daño a la palabra de Dios. El versículo 7, hermanos, de Hechos, capítulo 14, nos dice, Hechos 7, y allí, dice el 6, y habiéndolo sabido, huyeron de Listra y Derbe. Huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Liconia y a toda la región circunvecinas, y allí predicaban el evangelio. Amén. Los corrieron de esta ciudad, vienen a Iconia, los corren y nada. Ahora, todavía la Biblia registra, hermano, dice que Dios les bendijo a aquella obra que hacían milagros y prodigios. Hermano, y ni aún con milagros y prodigios la gente creyó. ¿No acaso no dice la gente? Miren, hermano Danilo Díaz, le doy un año va a ser cristiano, otro año, de ella no pasa. ¿Acaso no nos han dicho a nosotros? Le doy 6 meses. No, ¿qué va a durar usted, hombre, si usted es gran bolo, si usted es gran pícaro? No, miren, ahora sí con faltas largas. Antes andaba enseñando todo, y miren ahora la santa. No dice la palabra, la santa. No, 3 meses va a durar. Ni viendo los milagros, hermano, la gente cree. Amén. Por eso Jesucristo le dijo a Poncio y a Herodes, que le decía, hazme un milagro. Jesucristo, nosotros no somos payasos para hacer milagros, para complacer a la gente. Amén. Nosotros no, hazme un milagro, hermano. Mire, ore por mí, ore por aquel, hágalo, hermano, a ver si Dios está con usted. Nosotros no somos payasos. Nosotros estamos aquí para ejercer la mejor profesión del mundo, que es predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces, los corren de ahí, se hacen milagros. O sea, fue una gran bendición que en esta ciudad. ¿Y la gente qué hizo?
la gran mayor parte rechazaron el evangelio. Se pusieron de acuerdo para golpear a los apóstoles. Amén, que es por primera vez les llaman apóstoles en esa ciudad. Se unen, hermano. Qué vergüenza que se unen para hacer el daño, hermano. ¿Cómo han terminado las ciudades? Dice que Nazaret y otras ciudades que Jesucristo no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos, porque ellos decían, y este no es Jesús, no es su papá José, y no es José el carpintero. ¿Se acuerdan? Cuando llegó Felipe donde Natanael, a ver, ¿quién me dice qué le dijo Felipe a Natanael? ¿Quién fue? De Nazaret. Oh, por favor, a la hermana me le dan una baleada ahí calentita cuando salga. Así le dijo, hermano, imagínense, Natanael le dice a Felipe, le dice a Felipe, hey, acabamos de encontrar lo que dice la palabra, de Nazaret. ¿Cómo? No, me loco, estás topado, vos, le dice. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Qué hizo Felipe? Es que Felipe estaba, no se la calentó. ¿Qué le dijo, hermano? Ven y ve. No, dijo, no, si querés, le dice, si querés, si no, pues aquí quédate. No, le dice, ven y ve. No pelee con los hermanos, dígale, ven, vamos a la iglesia. No, es que hay muchos hipócritas. Viera qué montón de asientos hay todavía vacíos para unos cuantos más. Y a su nombre. Amén. No pelees, no digas. Venga, vamos a ver. Nada más una vez. Entre una vez a la iglesia cristiana de Benecer. Y vamos a ver cómo le va. Amén. Vamos a ver cómo le va. Entonces, ellos no se la calentaron. Los corrieron de allá. Se unieron estos malos para detener el evangelio. Ahora, dice la Biblia, todavía esto es más fascinante porque a causa de que una gran multitud creyó, dice que todavía se quedaron allí mucho tiempo. Dios trabaja de una manera sorprendente. En las ciudades anteriores nada más se armaba el gran molote y se iban ellos. En esta ciudad dice que ellos se pusieron de acuerdo, pero para demostrarle al enemigo que Dios estaba con ellos, se quedaron unos cuantos días más. Hermanos, muchas veces Dios nos dice, no, ya no le hable a esa gente. No, mire, ya no vaya ahí. Mire, no haga esto. Amén. No, ya no pierda su tiempo ahí. Amén. No, quédese. Un tiempo más. Tengo un hermanito ahí que me contó un testimonio así, medio raro. Dice que se hizo amigo en un lugar. A ellos les gusta andar en ese churute de las motos acuáticas. ¿Cómo se llama ese chunche? ¿Cómo se llama? Motos acuáticas. Pues se hicieron ahí camaradas. Pero el asunto es que el cristiano se hizo amigo de un bolo, un chapimbos. Dice que era bolo el chapín. Y dice que todo el tiempo con música impía. Y la hermana en un tiempo le dijo, ¿sabes qué, amor? ¿Qué vamos a andar haciendo? Vamos en el carro de este impío. Y él escuchando solo bachatas. Dice que después terminaban así moviendo la pata. Pero dice que estuvo ahí y él le oraba al Señor. Señor, sigo con esta amistad. Señor, me detengo, paro. Dice que cuando menos acordó, el gran impío le dijo, ¿sabe qué, hermano? Dice, yo quiero ir a la iglesia. ¡Santo Dios! Y se convirtió. Y el 24 ahí estaban atrás de nosotros. Amén. Entonces, muchas veces Dios nos dice, no, ya para ahí, ya no sigue, date la vuelta. Pero aquí dice, y se quedaron muchos días allí. Amén. Entonces, no siempre, dice la Biblia que cuando María, ¿se acuerda cuando fueron a llamar a Jesucristo? Jesucristo le dijo, no, hombre, espérate unos días, hombre, espérate. Voy a llegar allá a los días. Y a que no, Señor, que mira, que no sé. Espérate, y a los días llega. ¿A los cuántos días llegó Jesús? A los 4 días, imagínate Jesucristo tranquilo, el rey de reyes y señor de señores. Amén. Y a su nombre. Pasando 4 días llega. Y dice, quita la piedra. No, hombre, Señor, ¿y por qué vamos a quitar la piedra? No, hombre, y ayer le dice, quiten la piedra. No te he dicho, ¿cómo le dijo? No te he dicho que si creyeres, veréis la gloria de Dios. Amén. Entonces, muchas veces Jesucristo sale a la carrera, otras veces, espérate, María,
Calmate, dice, es que ya me tengo que ir porque mi amigo Lázaro, ¿se acuerda? Mi amigo Lázaro tiene un problema allá y llega a los 4 días. Entonces, en ocasiones Jesucristo nos mueve que dejemos un asunto. En otro tiempo dice, quédate un momento más, termina, calmado, no te desesperes, porque el enemigo se levantó y vinieron ellos de respuesta. ¿Sabe qué? Todos están bravos. Dijo el apóstol Pablo y Bernabé, quedémonos unos días más, hombre. No, hombre, pero y si nos matan, nos cortan la cabeza. Cálmate, hombre. Y dice, y ellos confiaban en el Señor. Amén. Entonces, cuando usted confía en el Señor, no, tranquilo, papá. Amén. Confía en el Señor y Él hará. Amén. Entonces, en respuesta de la negativa, ellos se quedaron unos días más. Pero no siempre tenemos que actuar así. Hasta cuando estamos convencidos que el Señor está con nosotros. Dice que Jesucristo en una ocasión dijo, mi Padre y yo hasta esta hora trabajamos. Ellos no toman, no guardan vacaciones, nada. Ellos están trabajando todo el tiempo. ¿Para qué? Para favorecer al pueblo. Amén. Salen de esa ciudad, llegan a otra ciudad y no dijeron, mira, vamos a ir primero a ver allá al Parque de las Luces ahorita es Navidad. Vamos al Parque de las Luces. ¿A dónde fue? ¿A qué parque fueron ustedes de las luces? No fueron a ninguno. Pues hombre, ¿a cuál fueron ustedes? Ellos no llegaron con ese, vamos primero así dice, al downtown de Garland. ¿Así o no? Vamos primero a ver los lagos, a ver dónde vamos a ir a pescar. No, ellos dicen que llegaron a esta ciudad y comenzaron allí a predicar la palabra de Dios y a su nombre. Entonces, si usted llega a un nuevo trabajo, primero, vamos a predicar la palabra. Y si les caigo mal, pues les caemos mal, hermano. ¿Sí o no? Amén. Les caemos mal, pues les caemos. Sigamos predicando la palabra hasta que la trompeta suene. Y a su nombre. Nos ponemos de pie, hermanos. Hermanos, muchas veces vamos a llegar a lugares, Dios nos va a bendecir con las almas. Otras, el enemigo se va a levantar. Pero la Biblia es clara y explícita, que las puertas del infierno no van a prevalecer delante de la iglesia. El trabajo del apóstol Pablo y Bernabé era pararse y predicar la palabra. Y el resultado era de Jesucristo. Amén. Porque Él es el que llama, Él es el que salva, Él es el que tiene predestinada a las personas para este glorioso evangelio. Amén. Muchas veces, si tenemos que huir, dar la vuelta, vamos. Pero tengamos la conciencia de poder escuchar la voz de Dios, saber qué dice el rey. Señor, me voy. Y dice, y se quedaron ahí unos cuantos días más. Amén. Hasta pasando los días que la cosa ya no se pudo, entonces ellos agarraron sus cositas y se fueron. Amén. Llegaron a la otra ciudad y sin tanto comenzaron a predicar la palabra del evangelio. ¿Por qué? Porque para eso habían sido llamados. Vamos a orar, hermano. Padre nuestro, te damos las gracias en esta mañana por habernos dado este privilegio, Señor, de haber escuchado tu palabra. Hemos pasado, Señor, estos meses de tempestad, enfermedades y de todo, plagas, todo, virus, y usted nos ha guardado, Señor. Muchos, Señor, de los que ya están, Señor, en el cementerio, quisieran, si pudieran escuchar esta palabra y cambiar su eternidad, Señor. Otros de los que están en los hospitales y en las cárceles dieran cualquier cosa por salir y venir a un lugar de esto donde se predica tu palabra y escuchar el mensaje, Señor. En esta mañana nos diste el privilegio, Señor, no porque somos mejores o peores, sino porque a usted le ha placido que estemos en este lugar, Señor. Por eso en esta mañana te damos las gracias y bendecimos tu santo nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que guardes a tu pueblo, Señor. Que vives el fuego, Señor, que hay en medio de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hay poder en Jesús. Paso al pastor. Esa región que se llama Galacia, era una provincia romana grandísima. A los habitantes de Galacia se le llamaban galos, los galos. La carta más enérgica escrita por Pablo
fue dirigida a esa región. Porque algunas veces usted piensa que cuando Pablo le escribió a los Gálatas, Gálatas era una ciudad. No, Galacia era una región enorme, una provincia enorme, donde había múltiples ciudades. Fue donde el Espíritu Santo le llevó a él a su primer viaje misionero. Pero lo único que quiero nada más que ustedes se lleven, era una gente, dicen que ellos eran muy presuntuosos, muy atrevidos, pero tenían un problema de carácter, eran volubles. Hoy decían sí, mañana decían no. Es decir, esos mismos que recibían la palabra, pero aleluya, gloria a Dios, mañana andaban con la nariz toda caída. Así que cuando el evangelio llega, lo reciben, a las 2 semanas estaban en la ley de nuevo, otra vez en la sinagoga de los judíos. Y por ahí es donde yo voy a agarrar mi mensaje hoy a las 10. Cómo Dios está en contra de esa gente así, cambiable, que no tienen un solo paso. ¿Saben ustedes lo que es un solo paso, verdad? No apaguen las luces, por favor. Cuando allá compraban una bestia, es decir, bestia dicen a los caballos, a las mulas, lo primero que mi papá decía, quiero ver si tiene paso. Que no lo cambiaba, que desde que lo agarraba, ese caballo está bueno, o sea, tiene un solo paso. No que de repente iba y de repente cambiaba, no, un solo paso. Pero parece ser que esa es como que nosotros nos parecemos a los de Galacia, ¿no? Parece que nos parecemos a los de Galacia, que de repente estamos pero con las pilas súper cargadas y otros días hasta abajo. Por eso César decía, los galos son cambiables, son volubles. Y el Señor dijo que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Es decir, tener firmeza. Y yo pienso que en esto del camino del Señor, eso es realmente lo que necesitamos. Tener decisión y firmeza. No dejarnos mover por nada ni por nadie hasta que lleguemos a nuestro destino. Bueno, la noticia no es tan agradable desde el punto de vista hermandad, pero acabo de ser informado que la hermana Piedad se fue con el Señor. Se fue con el Señor y libró una batalla de más de 2-3 semanas en ese hospital y no logró quedarse todavía un tiempo con nosotros. Así es esto, pero qué lindo cuando uno tiene la seguridad que esta persona se ha ido con el Señor. Eso es maravilloso. Así que lo único que oremos para que Dios le dé fortaleza a la hermana Maurilia, a su familia, que Dios les dé fortaleza. Desconozco cómo van a ser los trámites del entierro. Tengo entendido que no permiten gente cuando alguien muere por el COVID, pero que el Señor fortalezca a la familia. Nos vemos a las 6 de la tarde, si Dios lo permite. Y recuérdense que el culto el jueves es a las 7:30. Dios los bendiga.